Bueno, queridos hermanos, eh, son las 5:34 de la mañana. Vamos a iniciar nuestro tiempo de oración. Vamos a orar y seguidamente vamos a leer la escritura. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Ok. Bendito Señor, nos acercamos en este día para darte gracias por lo bueno que eres al regalarnos un día más de vida, para agradecer tu misericordia, Señor, al no solamente permitir que estemos con vida, sino darnos la disposición de conectarnos a esta reunión y poder saludar a nuestros hermanos y poder disertar en tu palabra. Te pido que uses esa palabra, Señor, para hablar a nuestras vidas, Señor, para que ella pueda instalarse en nuestra cabeza, Señor, en nuestro corazón, y pueda guiar nuestras vidas en este día, Señor. Ayúdanos por medio de ella. Discierne nuestras intenciones, oh Dios, y amonéstanos, oh Dios, por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a continuar con la porción de texto que nos corresponde esta mañana. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice la palabra: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Luego de la escena del bautismo, en la cual nuestro Señor, movido por su amor sacrificial, se cuenta a sí mismo entre los pecadores, a pesar de que nunca había cometido pecado, y de que el Padre públicamente declarara que Él era su Hijo amado, para testimonio de los testigos que estaban en este lugar respecto de su divinidad. Dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. El Evangelio de Marcos muestra esta escena de forma muy general, resaltando el aspecto más importante que para su narrativa importa: el relevante hecho de que el Hijo de Dios fue tentado por Satanás. No importa cómo fue o cómo fue llevado a cabo, no importa cuándo fue o con quién estaba. Para Marcos, cualquier otro detalle palidece ante la realidad de que el humilde Hijo de Dios fue coaccionado a rebelarse contra Dios. Es posible que Juan Marcos omitiera algunos detalles de esta escena de la vida de nuestro Señor, con la cual muy probablemente estaba familiarizado, debido a que sus lectores quizás no los entenderían o porque para su propósito no era importante. Quizás consideró que los destinatarios de su evangelio solo les sería suficiente saber el tiempo que duró el hecho, 40 días, el hecho en sí mismo, la tentación, los peligros que experimentaba Satanás y las fieras, y el resultado final, el hecho de que vinieran los ángeles y le sirvieran y haya triunfado sobre él. No obstante, para nosotros no solo es importante saber qué pasó a grandes rasgos, sino los detalles propios de la escena. Por tanto, para meditar en este importante tema, es necesario echar mano tanto de los textos de Lucas como de Mateo para entenderlo. Lo primero que vemos en el relato que llama mucho nuestra atención es que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto con el objetivo de ser tentado. Esta mención de Marcos apunta a la realidad del control soberano de Dios en medio de la tentación. La Escritura nos dice que Dios no tienta a nadie y que tampoco Él puede ser tentado por nadie. Afirmar lo contrario equivale a herejía. Aún así, se dice que Él está en control en medio del acto mismo, en el cual Satanás, conocido también como el tentador, se vale de las concupiscencias de los creyentes para propiciar su caída y que se dé a luz al pecado en sus vidas. Aunque Dios no es quien tienta activamente, como ya lo hemos dicho, sí le coloca límites a lo que el tentador puede hacer. Jamás el Señor permitirá que alguien sea tentado más allá de lo que pueda resistir. Y no solo eso,
está en control de forma que usa dicha prueba para que el carácter sea consolidado de acuerdo con lo que la madurez cristiana requiere. Santiago nos enseña que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que la obra de la paciencia hará que seamos perfectos y cabales. Por lo anterior decimos que el Señor soberanamente permitirá las tentaciones en nuestra vida con un buen propósito. Del mismo modo, estuvo en control en el desierto, mientras el Hijo encarnado de Dios era tentado. Él permitió que el tentador se acercara a él con el fin de encontrar una posibilidad de que él pecara y arruinar la obra que había venido a hacer. Aunque todos sus esfuerzos fueron inútiles, nos conviene reflexionar mucho en cada uno de los ataques recibidos por nuestro Señor. La razón por la cual Satanás falló es simple. Nuestro Señor no tenía concupiscencias que pudiese usar para que brotara en él el pecado. La tentación de nuestro Señor Jesucristo constituye un importante referente digno de ser estudiado acerca de cómo solamente con el temor de Dios y la Escritura podemos resistir el ataque del diablo, provocando que huya al final. Todos los días, día a día, experimentamos tentaciones. Aún así, los creyentes pueden encontrar en este relato el mejor ejemplo de cómo sortearla, la motivación y la fuerza suficiente para seguir resistiendo. Así que meditemos en cada uno de los hechos de esta escena. La primera tentación estaba generada a generar duda en el hecho de que Dios podía suplir sus necesidades y de la verdad de su misión mesiánica. En Mateo capítulo 4, versículos 3 al 4 leemos: Y vino el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Como lo vemos, las palabras de Satanás estaban destinadas a despertar duda, echando mano de la condición de humano. El contexto nos dice que luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es esa la oportunidad que él elige para su ataque. Son los momentos de gran vulnerabilidad los que son aprovechados para que el ataque sea eficaz y produzca el mayor daño posible. Un ataque desde todo punto de vista cargado de maldad y con la firme intención de hacerlo tropezar. No en vano el apóstol Pablo nos dice que no deberíamos ignorar las maquinaciones del enemigo, ya que es sumamente sagaz y tiene toda la cautela necesaria para estudiar a su víctima hasta que ésta dé señales de debilidad. Al decir estas palabras, Satanás implícitamente le sugiere al Señor que lo que había escuchado en la escena del bautismo acerca de que él era el Hijo amado del Dios, tal vez no era tan cierto como parecía, que tal vez había sido producto de su imaginación, que el hambre que estaba experimentando era la clara evidencia de que quizás Dios no era tan bueno al momento de suplir sus necesidades. Por ende, no tendría nada de malo usar su poder para comprobar si esta realidad de su misión e identidad era cierta. Si usaba su poder y las piedras se convertían en pan como lo había sugerido, eso sería una señal suficiente de que en efecto era quien Dios había dicho que era y viceversa. Un ataque sumamente sutil y sofisticado desde el punto de vista, ya que el engaño está implícitamente en la declaración. No se ve abiertamente como un desafío a revelarse a Dios. El punto, amado hermano, es que si hubiese conseguido su objetivo, habría que logrado que nuestro Cristo, en su condición de humano, hubiese hecho a Dios mentiroso como lo hizo Eva en el huerto del Edén. Podemos acusar a Satanás de ser alguien malvado, orgulloso, ladrón, mentiroso y calumniador, pero nunca de ser alguien tonto o falto de inteligencia.
Es por esto que debemos cuidarnos de él. Su poder no es despreciable. Tendemos a romantizar esta escena en la vida de nuestro Señor, pero esta escena es más frecuente de lo que parece. Sucede a menudo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Satanás utiliza nuestras debilidades para que hagamos a Dios mentiroso y dudemos de su palabra? ¿Cuántas veces hemos sido instigados a cometer un pecado con el fin de comprobar una verdad divina? El Evangelio pone de manifiesto el hecho de que, aunque su astucia es mucha, sus tácticas son siempre predecibles. Por eso están ahí consignadas en la palabra, para que las conozcamos y estemos en una actitud vigilante para con él. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo al ataque aparece registrada en el verso 4 de Mateo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor sienta como precedente que la única forma de hacer frente a la tentación es a través de la palabra. En esta ocasión, más que usarla como un arma ofensiva, la usa para fortalecerse a sí mismo y asirse de ella. Se recuerda a sí mismo y a su mente las verdades infaliblemente inspiradas de ellas para decirle a Satanás que la realidad no era definida por él, sino por el amor inmutable de Dios que no miente, que él aceptaría de buen agrado todo lo que el Padre en su providencia determine y que aún así jamás dudaría de su carácter proveedor. Todo lo que sale de la boca de Dios era justo lo que él necesitaba para seguir viviendo. El pan ciertamente podría fortalecer el cuerpo, pero jamás podría fortalecer el alma. Eso solamente podría hacerlo Dios. En la segunda tentación, Satanás insiste en socavar la confianza de Cristo en Dios. El tentador lo lleva al templo de Jerusalén, a su pináculo más alto, para preparar su siguiente ataque. Leamos el verso 6 de Mateo 4. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Como podemos leer, en esta ocasión Satanás le sugiere nuevamente que compruebe si las palabras y el cuidado de Dios son ciertos. Ahora el método para comprobar si Dios le había mentido o no era lanzarse abajo. Si todo era cierto, si era el Hijo de Dios, Dios enviaría a sus ángeles para salvarlo de una muerte segura. No siendo suficiente con esto, Satanás añade a su falsa argumentación para potenciar su engaño un texto de la Escritura sacado de contexto, con el fin de que su ataque fuese más fuerte. No debe sorprendernos que lo haga. Su maldad es tan grande que usará aún lo sagrado con el fin de llevar a cabo sus propósitos. Pablo nos dice en la carta de Gálatas que él se viste como ángel de luz. Es el maestro del engaño y de la persuasión. De aquí que haya intentado confundir a nuestro Señor para hacerlo caer. Nuevamente, amado hermano, este hecho, además de hacer mentiroso a Dios, añade otro pecado. Satanás espera que nuestro Señor tiente a Dios. Tentar a Dios es el acto consciente de obligar a Dios a que haga lo que nosotros caprichosamente queremos. Es la intención de querer domesticar o manipular a la deidad a nuestro parecer. Es querer que ella ceda a nuestras pretensiones. Es una muestra de soberbia descarada de las Escrituras, un pecado detestable delante del Señor, el cual Israel cometió más de una ocasión. No era para menos a lo que Satanás lo estaba incitando, era algo
bastante insidioso. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor al engaño? La palabra dice que nuestro Señor citó un pasaje ubicado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaréis en Masá. El Señor responde al enemigo diciendo que ninguna criatura es lo suficientemente digna como para poner a prueba el poder del Dios Todopoderoso. Las criaturas nunca deberían poner en tela de juicio algo que ha salido de su boca. Dios debe ser estimado como veraz siempre. Por tanto, el acto de dar crédito a su palabra es apenas normal y obligatorio. Él, como Hijo de Dios, a pesar de ser igual en dignidad y poder, a pesar de su humildad en ese momento, confiaba plenamente en las palabras de su Padre, aún en ese estado de debilidad en el cual se encontraba. No necesitaba ponerlo a prueba. Su palabra era suficiente para sostenerlo. Una muestra más de que la palabra de Dios en tiempo de tentación puede ser un escudo y una gran aliada para protegernos del engaño y del pecado. El proverbista decía: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. En la última tentación, Satanás ataca con toda su fuerza. Leamos el verso 8 y 9 de Mateo 4. Aquí vemos, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí vemos cómo pone de lado toda sutilidad y deja al descubierto de forma descarada y cínica sus intenciones. Aquellas intenciones que siempre había tenido quedan al descubierto. El deseo de ser adorado. Aquí vemos cómo la máscara se cae y se muestra en su verdadero rostro. Él en esta ocasión, él utiliza la gloria, el poder, las riquezas y los placeres del mundo para comprar la lealtad del Hijo de Dios. Si lo vemos bien, la estrategia sigue siendo la misma, hacerlo dudar, pero ya no es acerca de su identidad o misión, sino acerca de cuál sería el camino correcto a la realeza. Él sabía perfectamente que Cristo era un rey y que su misión era reinar. Lo estaba incitando a que tomara el camino más corto para llegar a este propósito que el Padre le había señalado, el cual era la cruz y el sufrimiento. Nuevamente, esto no es casualidad ni la única vez que ha sucedido. Satanás sigue tratando de embaucar a los creyentes de la misma forma, prometiéndole tesoros de este mundo desligados de la fidelidad a Dios. Llámese dinero, poder o reconocimiento, todo fue lo mismo que le fue ofrecido al Señor y es lo mismo con lo cual somos deslumbrados. En muchas ocasiones es poca la inversión que el enemigo tiene que hacer con el fin de obtener nuestra lealtad. Nuestras concupiscencias son tan fuertes que pueden ser seducidas con relativa facilidad por sus engaños. Siempre buscaremos la forma de obtener la felicidad y la plenitud del siglo venidero a través de métodos carnales. Satanás sabe que nuestra fidelidad a Dios en ocasiones es poca y débil. Por eso es tan exitoso en su tarea de arrastrar tras sí a los creyentes. Ante esto, la respuesta de nuestro Señor no se hizo esperar. En Mateo 4:10 leemos: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La forma que nuestro Señor utiliza para cerrar este ciclo de tentación es decirle a Satanás que su fidelidad no dependía de la felicidad o estabilidad
que Dios pudiese darle, sino del deber natural de obedecer y adorar a Dios ante cualquier circunstancia. Nuestro Señor prefirió la incomodidad del desierto con el Señor que la comodidad del palacio sin Él. Ante esta firme declaración, no había o no hubo una siguiente tentación que Él pudiese sacar para intentar engañarlo nuevamente. Al final del ejercicio, nuestro Señor dejó ver que la palabra de Dios era una espada con la cual podía ahuyentar al enemigo y cortar el ciclo de tentación. Creo que constituye un perfecto ejemplo para nosotros. Al final se cumplió lo que dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Creo que no hay mayor corona en todo el universo que la que le fue entregada a Cristo, luego de soportar todas las tentaciones que vivieron a su vida. A Cristo están sujetos actualmente todos los poderes, principados y potestades, porque triunfó en su misión. Del mismo modo, el Señor promete una corona de vida a todos aquellos que resisten la tentación hasta el final, con todos los embates que estos suponen para nosotros. Nunca Satanás hubiese podido darle lo que recibió del Padre luego de tomar su cruz e ir hasta el final. Tampoco podrá darnos a nosotros lo que solo nuestro Dios puede dar. Sus mentiras son meros espejismos cuyo único objetivo es deslumbrarnos mientras nos arrastra al infierno. Frecuentemente se dice que Cristo, como nuestro representante federal, existe una relación entre la tentación en el huerto del Edén de Adán y lo que sucedió en el desierto. Mientras Adán fracasó y nos condenó a la muerte, Cristo triunfó y nos dio la vida a todos aquellos que en Él esperamos. Vemos en Él un ejemplo, en Cristo, de la forma perfecta de hacer frente a las tentaciones con la palabra de Dios y las sumisiones. Debemos estar alerta en todo momento de las tentaciones del maligno. Su poder no es despreciable. Por tanto, el Padre nuestro, en una de sus declaraciones al final, nos dice: guárdanos de las tentaciones, porque Él sabe que el poder del enemigo estará enfocado en hacernos caer. Finalmente, amados hermanos, enfrentemos las pruebas en sumisión a Dios, sabiendo que ellas tienen el objetivo de que seamos cada vez más semejantes a su divino Hijo glorificado. Son las 5:58 de la mañana. Vamos a orar para terminar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por lo que en este día pudimos meditar, oh Dios. Ayúdanos, fortalécenos, Padre Celestial, para seguir meditando en ella cada día. Fortalécenos, Dios, en medio de las tentaciones, Señor. Sabemos que el ataque de Satanás no es poco, oh Dios. Él viene con toda su fuerza, con el fin de hacernos tropezar, Señor, pero el Espíritu que has colocado en nosotros, Señor, nos fortalece con aún mayor fuerza, oh Dios. Ayúdanos a perseverar, oh Dios. Somos muy débiles. Nunca podríamos en nuestras fuerzas enfrentar al enemigo, oh Dios. Gracias porque nos ha dado la provisión del Espíritu, Señor, para hacer frente a los ataques del enemigo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, oh Dios. Somos demasiado débiles, oh Dios, y sin tu cuidado, Señor, sin tu control soberano, Señor, seríamos presa fácil del enemigo, oh Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.